Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. Continuamos con la reflexión que le hemos venido haciendo a esta hermosa oración que el mismo Jesucristo nos transmitió, como es la oración del Padre Nuestro. Y hoy seguimos en la tercera parte. Nos habíamos quedado en danos nuestro pan de cada día. La reflexión la tomamos del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 y siguiente. Dice: y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del todo mal. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 y siguiente. Hemos venido desmenuzando esta oración para poder interiorizarla un poco más y cada vez que la hagamos, hacerla de una manera más consciente, hacerla de una manera más sincera y honesta. Y hoy aterrizamos en estas dos últimas peticiones que Jesucristo nos dice que clamemos al Señor. Perdona nuestras deudas. Es normal que cuando sentimos en nuestro corazón que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado y hemos actuado en contra de sus preceptos, pidamos perdón. Le pidamos perdón a Él y entendamos que cada vez que pecamos, que cada vez que fallamos, estamos hiriendo el corazón de un Dios que nos da todo, de un Dios que es amor y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Entendemos que el pecado no es un acto simple y ya, que no trasciende, que en realidad sí trasciende y es una ofensa grave que le hacemos a Dios. Pero esta petición va ligada a un compromiso, va ligada o va de la mano de una obligación que nosotros asumimos. Así como nos acercamos a Dios a pedir perdón cada vez que le hemos ofendido y fallado, nos comprometemos a que cuando alguien nos ofenda, también estamos dispuestos a perdonarlo. Y es ahí cuando cabe esa frase de cajón que muchas veces he escuchado, que dice: yo perdono, pero no olvido. O el que perdona está allá arriba. Son frases coloquiales que a menudo solemos decir cada vez que alguien nos ofende, cada vez que alguien nos hiere o nos falta. Pero al pedir perdón a Dios, que es algo natural que debemos hacer, nos comprometemos fielmente a que cuando recibamos una ofensa, estamos dispuestos a perdonar. El cristiano debe estar dispuesto a perdonar a toda hora, en todo momento, porque debe estar dispuesto a dar de eso que ha recibido de parte de Dios. No es fácil perdonar porque muchas veces la ofensa hiere nuestro orgullo. Muchas veces la ofensa que hemos recibido nos golpea en el corazón. Pero piensa también, hermano, que en muchas situaciones tu ofensa, tu agravio, también ofende a Dios. Y el estar dispuesto a perdonar es entender que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de fallar, que cometemos errores y que somos imperfectos, que nadie es más que nadie y que Dios a todos nos ama. Tener la capacidad de perdonar es entender que así como yo necesito el amor de Dios y el amor de las personas y de nuestros seres queridos,
nuestros hermanos, nuestros más allegados, las personas con las que nos atravesamos, las personas con las que nos encontramos diariamente, también necesitan del amor misericordioso de Dios, del amor misericordioso de sus seres queridos y de las personas con las que se rodean. También necesitan sentir el perdón de nosotros y el perdón de Dios. No podemos negarnos a esta realidad. Si nos acercamos a Dios a pedir perdón, nos comprometemos a estar dispuestos a dar ese perdón. Nos comprometemos a ser un libro abierto de aquel que da, también está dispuesto a dar. De aquel que recibe, también está dispuesto a dar. No nos neguemos la gracia de recibir el perdón de Dios, pero tampoco neguemos la gracia de dar el perdón a aquellos que nos han ofendido. Luego hacemos esta aclamación: no nos dejes caer en la tentación. La tentación es muy difícil, muy diferente a las adversidades que atravesamos diariamente. Cuando decimos a Dios que no nos deje caer en tentación, es que no nos deje caer en los enredos que el demonio nos tiende, que no nos deje caer en cada una de las trampas que el demonio diariamente extiende para que tú y yo perdamos la gracia de ser hijo de Dios. Si hoy tú tienes dificultades, sea económica, sea laborales, si hoy tú tienes adversidades por quebrantos de salud, por enredos de malos entendidos, no entiendas que esas son las tentaciones. No entiendas que las dificultades y las adversidades son de las que Dios te va a librar. Cuando clamamos a Dios, libra, no nos dejes caer en tentación, nos referimos específicamente a aquella tentación que el demonio nos coloca, a aquella cascarita que el demonio sabe colocar para que tú y yo nos vayamos de cabeza y caigamos patas para arriba en el fango del pecado. De esas tentaciones son de las que nos referimos en la oración del Padre Nuestro. Porque no olvidemos claramente que el apóstol Pablo nos los dijo en su carta: el demonio anda pendiente como león rugiente, pendiente a quien devorar. Él nos acecha día y noche y planea tretas en contra de nosotros para que perdamos la gracia que Cristo Jesús nos dio colgado en el madero, para que perdamos la gracia del amor, del perdón, de la misericordia, de la providencia divina, y nos enredemos cada día más en el fango del pecado. Las adversidades diarias, las dificultades diarias no hacen parte de las tentaciones. Son situaciones diarias con las que tenemos que afrontar y salir adelante. Luego aclamamos y por último aclamamos diciendo: mas líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Nuestro Padre misericordioso quiere que siempre nos vaya bien. Quiere que transitemos por caminos de paz y de justicia, por senderos que conducen hacia fuentes de agua caudalosas, hacia fuentes de cañadas seguras. Dios, como nuestro Padre, siempre quiere que nos vaya bien, pero somos nosotros que a veces no nos gusta escuchar el susurro de Dios, que a veces somos nosotros que nos negamos a entender el querer de Dios en nuestra vida y confundimos esa palabra que es libertad con libertinaje, o libre albedrío con el libertinaje. Yo soy rebelde, yo soy adulto y sé tomar mis propias decisiones. Yo no necesito escuchar ese audio, yo no necesito leer la palabra de Dios, yo no necesito orar, yo no necesito ir
al encuentro eucarístico todos los domingos, al estudio de la palabra, al estudio bíblico. ¿Para qué necesito eso en mi vida si yo sé tomar mis propias decisiones? Y pensando así es que nos conducimos hacia las fuentes del mal. Y pensamos es así, es que vamos como esa piedra que va dando botes cuesta abajo, golpeándose de un lado con el otro. Así es que nosotros conducimos nuestra vida por la senda de la perdición, por la puerta ancha y espaciosa es que atravesamos y nos caemos en cada situación de pecado. Porque nos dejamos guiar por nuestro orgullo, por nuestra soberbia y por nuestro ego del creer que todo lo podemos, de que todo lo sabemos y que nada nos queda grande. Porque nos negamos a escuchar la voz del Padre de amor y de misericordia. Cuando aclamamos a Dios, líbranos de todo mal, es porque estamos dispuestos a escuchar su palabra, es porque tenemos un oído presto a su buen consejo y nos deleitamos en las dulces melodías de la palabra de Dios en nuestro corazón. Pedir que Dios nos libre de todo mal es comprometernos a escuchar la palabra de Dios diariamente, a tener un oído atento a su buen consejo. Y audios como estos son los que nos dan los buenos consejos, que nos conducen hacia fuentes de cañadas seguras, que nos llevan por verdes praderas para que descansemos nuestras fuerzas. Nos dan el alivio necesario en la batalla. Nos dan la fuerza necesaria que necesitamos para seguir avanzando y no tirar la toalla ni dejar todo tirado, sino que avanzar. Querido hermano, esta ha sido la reflexión que le hemos hecho a esta hermosa oración como es la del Padre Nuestro. Decía un gran estudiador de la palabra de Dios que aquel que haga conscientemente un Padre Nuestro diario no tiene más nada que pedir. Querido hermano, de ahora en adelante, sé consciente de que la oración del Padre Nuestro fue la oración que el mismo Cristo nos dio. Fue una oración que nació de la necesidad que sentían los discípulos para conectar con Dios. Y que esta oración te conecte con Dios sería el mayor logro de cada uno de estos audios. Interiorízalos, llévalos a tu vida y sé consciente que cuando dices Padre, te estás refiriendo al Dios creador de todo lo que te rodea, al Dios de amor providente, divino y misericordioso con nosotros. Pero entender que todos somos hijos y cabemos en la viña del Señor. Levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.